Muy buenas, Miguel López, desde La Taberna, que está situada en una ciudad que se llama Jyväskylä, que está a unos 300 kilómetros al norte de Helsinki, que es la capital, como ustedes saben, de Finlandia. Es decir, estoy en Finlandia. Hoy quiero hablarles sobre este primer contacto entre lo que llamaríamos la cultura occidental y nuestra cultura autóctona de América Latina. Esto que tengo aquí, perdónenme, durante estas charlas, estas ponencias, estas conversaciones, estas conversas, estas pláticas, no, por momentos me entretengo haciendo otras cosas. Por ejemplo, como estoy en la taberna, pues obviamente tengo que beberme algo, ¿no? Hay que beber algo ya que uno está en una taberna. Pues eso. Decía que ese primer contacto entre esa cultura occidental, y que en este caso me refiero en particular a la española, a la España, pero podría decir también a la portuguesa, es decir, a la cultura de la península ibérica y por extensión pues a lo que entendemos como países occidentales. Y ese primer contacto con lo que vamos a conocer después como América Latina. Ese primer contacto que, según nos cuenta la historia, es en el año 1492, cuando llega Cristóbal Colón, que así le llamamos en español. Yo sé que en otros idiomas pues el nombre está traducido, entonces será Cristóforos o Columbus o Colombo, que por cierto tiene que ver con paloma, ¿no? La paloma, Colombo. Cuando ese primer contacto, y ese primer contacto para muchos no es el primer contacto, porque ya hubo otros anteriores. Por ejemplo, hay muchos datos que nos dicen que en Newfoundland, en el norte, pues los vikingos ya habían llegado a lo que conocemos ahora como América, eso sin duda. Y luego cuando vemos también desde el punto de vista étnico, y de eso también hay muchas pruebas, las características de la población americana, pues no creo que es muy descabellado decir que hay bastante relación con las culturas originales de América Latina, de lo que conocemos como América Latina, y de Asia, en particular de Polinesia, pero bueno. Pero ese primer contacto, digamos oficial, el que pone el sello, el que va a decir el comienzo de la relación entre la Europa civilizada a su manera y nuestro continente, lo que vamos a llamar el continente americano, es en ese comienza, dándole una fecha, en el año 1492, cuando Colombo llega ya a esa isla que creo, no, por cierto, una cosa, yo soy una persona mayor y no pretendo todo el tiempo recordar fechas, ni lugares, ni nada, pero sí sé de qué estoy hablando. Y entonces, como sé de qué estoy hablando, yo lo que les voy a proponer siempre es que ustedes busquen en su buscador Google estos lugares, y que yo propongo o hago relación o me refiero a ellos, a estas fechas, a las épocas, estas personas, todo esto, y lo busquen, porque es una manera, digamos, mucho más activa de participar en este tipo de ponencias, de charlas, en la cual yo estoy aquí hablando a una cámara, y lo ideal sería que ustedes también participasen, no únicamente en un chat, sino participasen, y la manera de participar es buscando información al mismo tiempo que estoy hablando. Y decía que Colón llega a una isla. Bueno, esa isla, que tiene un nombre que ustedes van a buscar ahí, es la red, está situada en las Bahamas. Es ahí donde llega Colón por primera vez. Una pequeña isla que está ahí. Pero bueno,
Digamos que el primer contacto, ya cuando empezamos a hablar de contacto con la población indígena, se da en varias islas del Caribe, por ejemplo en la que van a llamar la Española, hoy en día República Dominicana y Haití. Ese primer contacto, ¿cómo es ese primer contacto? ¿Qué sucede? Vamos a imaginarnos cosas, a imaginar, a hacer todos, vamos a hacer aquí un juego. Recordemos que estamos en la taberna, no estamos en una universidad, a pesar de que yo generalmente esté acostumbrado a hablar de estos temas en un ámbito universitario, con unos alumnos ahí sentados y unas pantallas y estas cosas. Bueno, aquí no, yo soy una taberna donde me estoy tomando pues aquí una bebida que no diré qué es, pero tiene una pequeña gradación alcohólica. Sin embargo, la tomo con esto, lo que en Venezuela le llamamos pitillo. No sé en tu país cómo le llaman a esto, pero a esto le llamamos pitillo en Venezuela. Creo que en España dicen una pajita. Lo que pasa es que una pajita en Venezuela no suena muy bien. A decir, es una pajita es otra cosa. Y creo que en España también. Bueno, decía que desde aquí, desde la taberna, cuando estamos aquí en la taberna, pues nosotros nos imaginamos las cosas de una manera, digamos, más vulgar en el sentido de común. Entonces imaginemos a esos españoles que llegan. Los españoles llegan, guau, 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 llegan esos señores, chu, 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 chu. Todos son hombres. Todos son hombres. Todos son hombres. Esos primeros, todos son hombres. Eso es importante, todos son hombres. Y estos llegan pues al Caribe. Y se encuentran con población indígena local. ¿Cómo sería? ¿Cómo nos imaginamos ese contacto? Bueno, de hecho, hay muchas imágenes hechas por pintores donde entra Colón, ¿no? Que está todo bien vestido y tal, y ponen la bandera, boom, ahí llega y no. Bueno, para empezar, recordemos que Colón no sabía dónde estaba. De hecho, ninguno de los que estaba en esa pinta, en la pinta La Niña de la Santa María, en eso Carabela, ellos no saben dónde están. No saben dónde están. Ellos creen que ellos van a Asia. Ellos creen que llegan pues a Asia, a un sitio en Asia. Todos esos hombres, insisto, y decía antes lo de hombres, que va a ser importante, pronto lo vamos a ver. Todos estos hombres vienen de zonas de España que hoy podemos, cuando buscamos en ese Google, que yo les voy a proponer 500,000 veces que busquen, y van a buscar ahí ciudades, no sé, como Mérida, o Cáceres, o Trujillo, ¿no? Ese tipo de ciudades, ¿no? Vamos a ver que cuando vemos dónde están situadas esas ciudades en España, están en Extremadura. De Extremadura llegan muchos colonizadores. ¿Y por qué nombré estas ciudades? Bueno, porque en toda nuestra América está llena de ciudades que tienen nombres de ciudades y pueblos de Extremadura y de Andalucía. La mayoría de estos que futuros colonizadores, conquistadores, ellos vienen de estas zonas. Hay razones para ello. ¿Por qué vienen de esas zonas? ¿Por qué estos aventureros salen de estas zonas? Además, una de las razones que salen de lo que es Puerto de Palos, en el sur de España, de Cádiz, pues ahí. Y luego ellos hacen una escala en un sitio que se llama las Islas Canarias, creo que ustedes lo conocen, las Islas Canarias, de canes, de perros, las Islas de los Perros. Pues se llegan en las Islas Canarias también, pues entran, aparte de enseres, alimentaciones y demás, alimentos y demás, pues también hay nuevos viajeros, nuevos tripulantes. Entonces de esta zona nos encontramos pues Andalucía, Extremadura y también de las Islas Canarias principalmente, que no únicamente, pero principalmente. Si ustedes ahora una vez más buscan, esta señal va a ser siempre buscar en Google. Si buscan en Google conquistadores españoles, y entonces va a ser una lista, la van a hacer los Pizarro, los Cortés, no sé, todos ellos, los famosos, van a encontrar los Orellana, etcétera, los van a encontrar ahí los Pinzón,
encuentran y serán, wow, la mayoría son de estas zonas de Extremadura y Andalucía. Pues eso, sí, ahí son la mayoría. Cuando ellos llegan, cuando ellos llegan y se encuentran con ese mundo, lo primero que ven y que se sorprende, y de esto también hay muchos documentos interesantes, lo primero que se sorprende es, obviamente, de la apariencia física de los pobladores locales, la población local. Bueno, primero que ven estos hombres es a hombres y mujeres, digamos, vestidos de una manera que no es la habitual a la que ellos están acostumbrados. Es más, algunos de ellos, de ellas, no están ni siquiera completamente vestidas. No es normal para estos hombres que llegan de estas zonas, estos pueblerinos españoles, que se encuentren, a no ser que fueran obviamente los prostíbulos y demás de sus diferentes regiones, eh, no es normal encontrarse así al aire libre a mujeres con los pechos descubiertos. Entonces esto ya es un pequeño shock. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estas mujeres están así? Y obviamente tú piensas, tú, hombre, que estás ahí, imagínate, ves una cantidad de gente y entre ellas varias mujeres, y hay varias de ellas pues que no, que tienen los pechos descubiertos. Pues supongo que la vista se te va hasta ese sitio, ¿eh? Te va a sorprender, ¿qué es eso? Otra vez, mira. Pero luego está, recordemos que eran hombres, insisto, y aparte hombres que habían pasado varios meses en un viaje bastante largo y difícil, sin saber cuándo iban a llegar, ni cómo iban a llegar, ni si iban a llegar, ¿eh? Pues estos hombres, sinceramente, digamos que ven con interés a estas mujeres. Eh, los locales, y voy a hablar también de las mujeres, cuando ven a estos hombres, estoy imaginándome, ven a esos hombres españoles, a estos futuros colonizadores y conquistadores, pues también lo ven con interés. Los ven con interés porque dicen, oye, mira qué raro, mira cómo tienen los pelos esto, y mira cómo tienen la piel, son más blancuzcos, ¿no? Comparado con su pareja o con los miembros de su grupo o clan. Para ellos, algunos tienen el cabello bastante más claros, no rubio, pero sí definitivamente más claro que muchos de la población local. Tienen una contextura diferente. Tienen bastante vello, pelo y barba en la cara, ¿no? La cara barbuda, ¿no? Eso, cosa que no era lo habitual en la población indígena. Creo que eso lo entendemos y lo sabemos perfectamente. Entonces, les llama la atención, también les llama la atención. Y recordemos que en este mundo, es el hecho de que algo nos llame la atención es algo que nos da mucha fuerza para tomar decisiones en una dirección u otra. El hecho de que algo llame la atención. Cuando llegan esta gente que es totalmente diferente, que son esos españoles, llaman la atención. Hay un poco de temor, pero también hay esa atención, esa curiosidad. ¿Cómo es? Quiero tocar, quiero saber, quiero sentirlos. Es posible, y aquí ya entro en algo que probablemente no es muy científico, pero como estoy en la taberna puedo hablar de esta manera. Es posible que las mujeres también vieran a estos hombres como interesantes, ¿no? Mira, se ven bien, feos, olían mal y todo eso, pero interesantes, ¿no? Casi como pasa cuando vienen los extranjeros aquí a Finlandia, estos extranjeros como podría ser yo mismo, ¿no? En algún momento, tipo normal, feucho, ¿no? Pero cuando estabas aquí hace 35 años y si eras uno de los pocos extranjeros, pues era interesante, era un poco diferente a los locales.
Claro, cuando tú te veías ahí bajito, feo, no sé qué, y te ves esos hombres finlandeses rubios, altos y tal, tú decías, bueno, pero ¿cómo es posible que esta chica me prefiera a mí que a este tipo que está, pues, buenote, ¿no? No, pues es así, llama más la atención. De la misma manera, probablemente la indígena también cuando ve a ese español piensa, mira, no está mal este muchacho, ¿no? Y llevo que tengo siglos viendo a estas personas, siglos, no digo la persona, el individuo, ¿no? Pero en nuestra cultura, viendo las mismas gente, las mismas etnias, pues cuando veo algo nuevo, pues me llama la atención y tengo interés. Lo mismo le pasa a los españoles. Eh, ¿Cómo eran estos conquistadores? ¿Cómo eran ellos? ¿Qué historia cargaban dentro de ellos? Todos nosotros somos seres históricos, en el sentido de que lo que somos es parte de una historia. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando en español o castellano. ¿Por qué lo hago? Bueno, justamente por ese primer contacto. Esa es una de las razones. Pero antes de ello, hay otros momentos en la historia de la península ibérica donde se desarrolla esta lengua, ¿no? Y aquí estoy yo hablando, soy parte de esa historia también. Y tú escuchando en español y entendiendo lo que estoy diciendo. Todos somos, ese es el aspecto de lengua, luego las costumbres. ¿Por qué pues por qué yo llevo esa corbata aquí? Porque es así. Una costumbre, parte de mi historia, ¿no? Como ser, la llevo. Tengo la impresión, me da la impresión, probablemente errónea, pero me da la impresión de que soy más creíble con esa corbata. Sin embargo, pues tengo un juego aquí, es una corbata donde cervezas y eso, ya, un barril de cerveza, que se hace juego con mi barriga, pues bueno, pues eso. Pero así somos, y luego cuando uno cree algo está bien o está mal, lo correcto es incorrecto, yo pienso esto, yo pienso lo otro, pues eso es debido a nuestra historia. A nuestra historia individual, con nuestra propia experiencia, pero nuestra historia colectiva. A de dónde somos, de dónde venimos. Bueno, ¿de dónde venían esos españoles? ¿De dónde venían? Estamos en el año 1492. ¿Qué pasa? 1492, vamos a ir un poco más adelante, ¿no? Ese era el primer contacto, 1492. Vamos ya al 1500, vamos ya al 1510, al 1520, vamos adelante, llegan más, hay más españoles, llegando. ¿Cómo son estos españoles? Bueno, los españoles, vamos a ponerle un nombre a alguno de ellos, voy a llamarle, ¿qué sería lo ideal? Llamarle Manuel y Pepe, ¿no? Francisco, José, Manolo, ese es el Manuel, y el José es el Pepe. Paco, que es el Francisco, vamos a llamarle pues por uno de esos nombres, vamos a llamarle Paco. Paco suena bien. Creo que había una serie en la televisión española hoy en día, o no sé si se llama Los Hombres de Paco, creo que es de detectives. O policíaca, algo así. Bueno, Paco. ¿Cómo es Paco? ¿Cómo es Paco? Bueno, Paco, él sabe que en su historia, y la ha vivido muy reciente, hasta no hace mucho, la tierra donde él vivía estaba conquistada por otra cultura diferente a la suya originaria, es decir, por los musulmanes, por una cultura islámica. No olvidemos, y eso es importante, es que es desde, me permito ahora decir años, dije que no voy a decir años ni nada porque ustedes lo pueden buscar ahí y va a ser lo correcto, pero corro el riesgo. Desde el año 711 más o menos hasta el año 1492, que es cuando se va Boabdil, el último califa de España, de Andalucía. Durante ese periodo de más de 700 años hay presencia islámica en la península ibérica, en España, vamos a decir ahora. Claro, es evidente que no es lo mismo la presencia que había
en el año 800 o en el año 900 de nuestra época a la que había en el año 1400, por ejemplo. Está claro que si ustedes buscan, por ejemplo, aquí en YouTube pueden encontrar mapas, ¿no?, sobre la presencia islámica, y podríamos ver, si vemos el mapa de España, así, aquí tenemos España o la península ibérica, vamos a ponerla toda, okay, ¿no? Entonces tú imagínate, llega de Damasco, que es donde salen todo esto. Recordemos que como esas peleas que hay después de la muerte de Mahoma, que Alá lo tenga en su gloria, después de la muerte de Mahoma, pues obviamente las familias se pelean. Ah, no, yo soy el heredero, no, tú, yo, papá, se dividen y se pelean y tal. Bueno, y una familia de estas, búsquenlo en la red, llega al norte de África y de ahí a España. Sale de Damasco, de ese Damasco que ahora los brutos y salvajes de nuestra época son capaces de bombardear y están bombardeando nuestra cultura, nuestra historia. Pero bueno, llegan ahí, ese es el año 711, y poco a poco van conquistando esa península y van subiendo. Imaginemos pues que esta es España, ese es el sur, y van subiendo poco a poco, ¿no? Años 720, 750, 800, van subiendo. Llega un punto que van yendo hacia el norte, donde se detienen, se encuentran con obstáculos naturales, que es que en otra de las, supongo yo, muchas charlas que tendremos aquí en la taberna, les hablaré de ese extraordinario pueblo que es el pueblo vasco. Bueno, hay un momento, por ejemplo, que no llegan, se quedan ahí abajo. Y entonces los cristianos, recordemos que estoy haciendo esta cosa de manera muy simple, los cristianos pues van más o menos recuperando terreno, reconquistando terreno, y ya en el año, si en el año 800, 900, pues la influencia islámica está ya muy extendida hacia el norte, ya a partir del año 1000 empieza a retroceder más abajo, y es justamente donde tienen mayor presencia y mayor tiempo pasa la cultura islámica, es en esa zona de Andalucía y también de Extremadura. Son las últimas, digamos, en liberarse. Claro que los temas no son tan sencillos, ¿no? Las relaciones son muy complicadas. Eso también será otra charla en algún otro momento sobre los llamados reinos de taifas, cuando se dividen todos, digamos, no es un pueblo, una sola conquista en la cual únicamente son como si fueran todos musulmanes iguales. No, hay momentos que los cristianos y los musulmanes de algunas zonas se llevan bien, se pelean con otros cristianos o con otros musulmanes, hay diferentes alianzas. Pero lo cierto es que hay dos visiones del mundo que contrastan, que son la visión islámica o maometana y la visión cristiana. Estamos todavía en un mundo que todavía no ha llegado, va a llegar después, pero todavía no ha llegado la reforma de luterana. Pues entonces, en ese Paco tiene en su historia esta lucha entre estas dos verdades, que es la cristiana y la islámica, la cristiana y la musulmana, estas dos verdades. Y él, que es cristiano, está muy orgulloso del hecho de que en su momento histórico de que él vive, es el cristiano el que ha ganado. El cristiano ha derrotado al moro. Eso lo pueden ver en las fiestas de España, por ejemplo, las fiestas estas de moros y cristianos, ¿no? Interesante. La palabra moro no tiene, a pesar de que puede ser utilizada de manera despectiva o peyorativa, lo cierto es que no es ninguna, no es peyorativa. Moro, pues, norte de África. Bueno, en cualquier caso, Paco sabe que él es vencedor. Su creencia, la cristiana, ganó. Él es un ganador.
Está convencido, pues, que su verdad, es la correcta. Eso implica, además, cantidad de valores relacionados con cuestiones éticas y morales sobre la visión que tiene del otro como cristiano o como ese tipo de cristiano. Pero sobre todo eso, el hecho de que es un ganador. Paco es un ganador. Paco pertenece a los que expulsaron a los moros. No él, pero sí su cultura cristiana. Ese mismo, cuando está en América, en ese que va a ser América, y ve a la población indígena local, a los que me gusta llamar amerindio, cuando ya empieza a saber dónde está, cuando se entera que no están en Asia y todo esto, él sabe que, él está convencido de que su verdad es la verdad, de verdad. Y que todas esas creencias que tiene la población local, pues son curiosas, son definitivamente paganas, son quizás algunas de ellas casi diabólicas, ¿no? Cosas del diablo. ¿No? Pero sobre todo lo que está pensando es que esa gente necesita que le echen una mano, necesitan que les enseñen cuál es el camino correcto. Y él, que es un ganador, tiene en sus grupos a pastores, es decir, a gente que va a evangelizar a esta población, darle la buena noticia, que eso es lo que significa evangelio, buena noticia. La buena noticia es, amigos, aquí, yo tengo la buena noticia. Tiren todas esas cosas que están creyendo por ahí, voten eso. Aquí lo que tenemos es esta cruz, y esa es nuestra nueva cruzada. Y aquí tenemos al Señor que tenemos que leer. Miren cómo se parece un poco a mí, por cierto, diría el español, sobre todo la imagen que les da. Ese es Jesús. Y luego toda la familia y la parafernalia que lleva la iglesia católica. Bueno, pero lo hace porque cree que está haciendo un favor. Pero además de eso, porque tiene una obligación. Y ahora yo quiero que ustedes busquen algo ahí, que quizás sea a mucha gente que no conoce, que es muy importante. Aquí, por ejemplo, en Finlandia la gente no tiene ni idea. Estudia historia y nunca han leído sobre el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, dicho de una manera, busquen en Google Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, de hecho, lo que hace es dividir el mundo en dos zonas de evangelización. Una zona para los españoles y otra para los portugueses. De hecho, es casi una división del mundo, esta parte para mí y esta parte para ti. Busquen ahí esta información sobre el Tratado de Tordesillas. Bueno, lo que están haciendo los españoles es cumpliendo con su obligación de evangelizar, es parte de su trabajo, ahora que saben que están en un sitio nuevo, pero aunque no lo estuvieran, aunque estuvieran en Asia, también tenían que evangelizar. Si bien es cierto que luego vamos a ver que el Tratado de Tordesillas nos sirve para entender por qué España está presente más en este oeste, en el oeste, lo que es nuestra América, y los portugueses más hacia el este visto desde Europa, el este hacia Asia. El Tratado de Tordesillas divide el mundo en dos, y luego hay otro tratado después, también por esa época, un poco más tarde, que es el Tratado de Zaragoza, también muy importante. Eso nos explica por qué portugueses los encontramos pues, en Macao, en la India, en Japón, importantes, en Indonesia, ¿no? Portugueses. Y ahí no encontramos a los españoles, los encontramos en América, en el continente americano, cuando están haciendo ya su labor de evangelización y de colonización, y de negocio y todo esto. Es una de las razones por la cual Brasil es Brasil, portugués. Eso está relacionado con el Tratado de Tordesillas. Es muy interesante. Los portugueses fueron además muy inteligentes en esto.
hay un momento, ¿no? Cuando se firma el Tratado de Tordesillas, hay un momento que se cambia. El Tratado de Tordesillas es nuevo, hay uno anterior, donde los portugueses, de una manera bastante inteligente, logran extender un poco o alargar la línea divisoria que les decía mitad para ti, mitad para mí. Eso está relacionado con Cabo Verde y las Islas Canarias. Insisto en que busquen esto. Hay unas cuantas leguas castellanas que se traslada la línea que hace que, la línea imaginaria, que hace que a partir de ese punto, que quede parte del territorio que luego va a ser Brasil, quede en manos de los portugueses. De hecho es una pequeña zona, pero luego como Brasil pues es selva y todo eso, pues al fin y al cabo resulta que los portugueses acaban teniendo un territorio mucho más amplio, amplísimo, es media América del Sur más. Eso está relacionado con el Tratado de Tordesillas, búsquenlo. Bueno, vamos a terminar esta primera charla, esta charla, no voy a decir que es primera porque es primera, sí, pero no sé tampoco cuántas, ni en qué orden, ni cómo van a ir. Pero la primera es la primera, eso sin ninguna duda. Esta primera charla, de este primer contacto, con esto de que cuando llegan pues esos españoles, ellos tienen ese cargamento histórico de lo que son, que es la religión. Eso es muy importante. Decía que el hecho de que fuera hombres es muy importante. También es muy importante. Recuerden que insistí en esto 2 o 3 veces hace ya como 20 minutos. ¿Por qué? Porque las relaciones entre estos hombres españoles y la mujer indígena, ese primer contacto es también un contacto físico. Nosotros todos los latinoamericanos, bueno, los latinoamericanos en general, vamos a quitar el todos, en general somos mestizos. Un poco más, un poco menos, pero somos mezclas. Somos mezclas. Este mestizaje con los europeos comienza en ese momento, cuando llegan esos españoles, ven y empiezan a relacionarse con las mujeres. Hay diferentes actitudes morales en la población local que permite también que esta relación se dé. Y ya sabemos que nuestros amigos españoles pues no están acompañados de sus mujeres, que tienen muchas de ellas, esposas y tal, ¿no? En España, pero no están acompañados, son ellos solos. Pues tienen sus aventuras, esas aventuras que muchas veces son, digamos, la típica que puede haber al salir de una discoteca hoy en día. Los jóvenes salen de una discoteca, no tan jóvenes, del club y tal. Algunas de estas se convierten en relaciones serias, se convierten en familias, se convierten en sus esposas, sus hijos, y empieza ese mestizaje. No siempre son relaciones buenas, algunas veces son violentas. Alguien decía, un autor que no voy a nombrar sencillamente porque es posible que él, que ya falleció, no esté tan de acuerdo con eso que dijo alguna vez, pero se dice también, algunos han dicho, en particular esa persona, que nosotros los latinoamericanos somos hijos de una gran violación, y que nuestra vida, lo que sucede después en nuestra historia, viene dada de ese trauma original que es la violación. Bueno, pues sí, podría ser. Hay violación a las personas, mujeres, hay violación a la tierra, hay violación a las creencias. Ese sentido, pues sí es una gran violación. Yo prefiero no meterme mucho en ese tema de esa manera porque hay muchas cosas que no se pueden explicar con tanta sencillez o tanta simpleza. Pero decía que ahí comienza esa relación, ¿no? A veces amor, a veces odio, a veces violación, etc. Pero el hecho es que empieza ahí. Ese es el Big Bang. De esos sale esta explosión que sigue expandiéndose, que somos nosotros los latinoamericanos.
Y yo sé que muchos de ustedes quieren que, por cuestiones de políticamente correcto, diga aquello de muchos latinoamericanos y latinoamericanas y probablemente latinoamericanes, pero no. Yo puede que diga a veces latinoamericanos y latinoamericanas porque suena bien y creo que a todo el mundo le gusta hoy en día, pero latinoamericanos incluyen a todos. Ahora, lo que sí no incluye, aquí termino, es que el hecho de decir que alguien es de América Latina, que es latinoamericano o latinoamericana, esto es, de hecho, recordemos, no muy correcto. Porque, de verdad, como decíamos, la población indígena latinoamericana, de lo que hablamos ahora de América Latina, es latina. Sobre este tema hablaremos en otro vídeo. Y también quiero que, si es posible y ustedes quieren seguir ese tipo de charlas y eso, me gustaría que leyesen un poco sobre un pequeño texto, libro que se llama Popol Vuh, que dicen, digamos, su marketing es como es la Biblia del pueblo maya quiché, yo diría más bien el Viejo Testamento del pueblo maya quiché. Mírense eso, miren lo del Popol Vuh que me interesa, porque yo quiero que en ese primer contacto, que uno empieza de estas singularidades que éramos, ¿no?, los pueblos, y ahora se une, hace esa explosión, wow, empieza a expandirse lo que es nuestra América. Yo quiero que empecemos también a recordar la importancia que tienen las culturas indígenas de nuestro continente y a romper un poco un mito. Un mito que es ese que parece que cuando llegaron los españoles destruyeron toda la población indígena. Esto está muy mal, muy mal, muy mal. No han destruido toda la población. América Latina tiene probablemente hoy en día más población indígena en América Latina, más millones de lo que había cuando llegaron los españoles. Eso por lo demás es una cuestión demográficamente lógica. Que eso no significa el desastre que hicieron los españoles, el genocidio de los españoles, ya lo sabemos, eso no es, pero me refiero que eso que parece que ya se perdieron, que ya no existen, no, los mayas existen, hoy en día existen. Sí, que son descendientes y otro no, los mayas existen. Eso creo que no es que desaparecieron, lo borramos de la historia, mala suerte, qué mal, qué triste, muy malo, no, existe. Cuando dije lo de hombres, y ahora sí que termino, lo comparo con otra colonización, que eso también sería bueno que lo buscasen, ¿qué es lo que hacen los ingleses? No siempre eran ingleses, todos ingleses, pero los que vienen de esa isla, de la pérfida Albión, que llegan al continente americano. Ellos que llegan no son solamente hombres, llegan familias. Llegan familias y John and Mary, o sea que nuestro Paco, John allá, él no se mezcla con la población local. Mary tampoco se mezcla con la población local. Los ponen en reservas, los apartan. Sobre esto es interesante también hablar. Muchas gracias, Miguel López, desde la ciudad de Jyväskylä, que está a 300 kilómetros al norte de Helsinki, más o menos, es decir, desde Finlandia. Adiós.